Claro. Hola Sol, hola a todos. Gracias a las personas que estén conectadas. Siempre es un gusto y un placer saludarte, Sol. Y bueno, antes que nada quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y por supuesto al Instituto Nacional de Psiquiatría por la invitación para hablar en esta fecha en la cual conmemoramos, como bien lo decía Sol, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Asimismo, no perder la oportunidad de felicitarles por esta gran iniciativa de Hablemos de Salud Mental el 10 de cada mes. Bien, respondiendo a tu primera pregunta, como todos sabemos, podemos encontrar varias definiciones sobre suicidio. Sin embargo, para mí, es la definición del sociólogo francés Émile Durkheim, la más citada para el aspecto que a todos nos ocupa. Émile Durkheim decía que el suicidio es toda muerte que resulta mediata o inmediatamente de un acto positivo o negativo realizado por la propia víctima, sabiendo ella que debía de producir ese resultado. A su vez, decía que el intento de suicidio era el mismo acto únicamente detenido en su camino. Y es que, fíjate Sol, fíjense, escuchen la hipótesis de trabajo que tenía Émile Durkheim, es que no son los individuos los que se suicidan. Él decía que es la sociedad la que se suicida a través de algunos de sus miembros. Y esta afirmación, que además realiza hace más de un siglo, cobra vida en la actualidad, ya que la conducta suicida no es un problema exclusivo del área de la salud mental. Eso es un error, pensar que el suicidio es un tema de psicólogos, psiquiatras, etcétera. No, el problema del suicidio es un problema de salud pública que involucra a la sociedad entera para su prevención. Por ahí se dice, todos somos parte del problema, pero todos podemos ser parte de la solución. Ahora bien, actualmente se prefiere hablar de conducta suicida y no limitar solamente a suicidio, ya que si nosotros hablamos de un espectro de la conducta suicida, entonces estamos englobando ideación suicida, planeación suicida, los intentos de suicidio propiamente dichos y el suicidio consumado. Ahora, tener esta clasificación presente, repito, ideación suicida, planeación suicida, intentos de suicidio y el suicidio propiamente dicho, resulta de suma importancia, ya que entre más temprano detectemos a las personas en este continuum, mejores resultados en cuanto a prevención vamos a tener. Muchas gracias, Emanuel, por esta definición, y me quedé un poco pensando, ¿no?, en esta parte de que es un problema social, ¿no? Es un problema de todos, ¿sí? Y por eso la importancia de empezar a hablar de estos temas, por eso la importancia del lema, ¿no?, de decir que todos lo podemos prevenir. Y efectivamente, ¿no?, si hablamos, existe como este mito, ¿no?, de que las personas con conducta suicida no siempre dicen o manifiestan su conducta, y la realidad es que sí, ¿no? Muchas veces, si se los preguntamos de manera directa, las personas sí se abren, ¿no? Y entonces hay una frase que dice, hablar nos puede salvar, y probablemente sí, y entonces tendríamos que justo ponerlo en la mesa, ¿sí? Quitarle un poco ese mito, ¿no? Y quitarle esa etiqueta, no sé, esa venda, ¿no?, para empezar a hablar del fenómeno, porque tú bien lo dices, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en ideación, planeación e intento, ¿no? Y entonces a lo largo de este continuum, pues lo tenemos que preguntar y ser más abiertos con cada uno de estos temas. Entonces, bueno, pues efectivamente es un problema de salud pública, ¿sí? Y me gustaría que nos comentaras cuál es la situación actual a nivel mundial y en México acerca del suicidio. Sabemos que el INEGI libera, ¿no?, las estadísticas con respecto a suicidio, las liberó hace unos días y podemos ver las cifras que ahorita nos vas a compartir para el 2020, pero quiero compartirte también que en el proyecto que tenemos de Mentalizarte para difundir temas de salud mental,
El día sábado publicamos una infografía de suicidio en México que tuvo más de 40,000 compartidos y más de 3,5 millones de personas vieron esa infografía. Entonces, ha tenido un gran impacto. Las personas quieren saber acerca de este tema. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, sí, bueno, sin duda, como te ha venido mencionando en todos estos días, el suicidio es un problema latente que desde hace muchos años es considerado un problema de salud pública y que de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada año se suicidan aproximadamente o cerca de 800,000 personas al año, lo cual, también dicho por la Organización Mundial de la Salud, es igual a decir que cada 40 segundos una persona se está quitando la vida. Es impresionante escuchar esas cifras. Desafortunadamente, también sabemos que uno de los grupos etarios más afectados es la población joven, en donde el suicidio actualmente es la cuarta causa de mortalidad, solamente por detrás de los accidentes de tránsito, de enfermedades como la tuberculosis y de muertes relacionadas con la violencia. Por otro lado, perdón, me gustaría comentar lo que pasa en nuestro país, porque si bien México se encuentra en el grupo de países con tasas de suicidio más bajas en todo el mundo, hablamos de una tasa de suicidio que se maneja aproximadamente de 5 por cada 100,000 habitantes, y eso nos mete dentro del grupo de países con tasas más bajas de suicidio. Debemos estar conscientes, y abro un paréntesis, consciente no es ser pesimista. Cierro el paréntesis, pero debemos estar conscientes de que estas cifras tienen una gran influencia por el método de registro que tenemos en cada país. Y bueno, pues creo que en nuestro país podemos estar mejor en este sentido. En México, como bien lo decía Sol, quien se encarga de llevar este registro es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quien recientemente acaba de reportar que el año 2020 fue el periodo con más suicidios registrados en la historia, con un total de 7,896. Si comparamos esta cifra nada más con los 2 años más recientes, tenemos que ocurrieron 1,000 suicidios más que en el año 2018, y que ocurrieron 600, casi 700 suicidios más que en el año 2019. Inclusive el mismo INEGI presenta algunas gráficas que están disponibles en su página oficial, en donde vemos que es una escalera. Desafortunadamente, por lo menos en los últimos 5 años, las gráficas del INEGI son una escalera en donde cada año es el año con más suicidios registrados. Entonces, si bien quiero dejar claro, sí, el 2020 es el año con más suicidios registrados en la historia de nuestro país, por lo menos desde los últimos 5 años, cada año es el año con más suicidios. Entonces, del total de suicidios ocurridos en el 2020, el INEGI reporta que el 81.6 fueron personas del sexo masculino, lo cual es acorde con lo que pasa en todo el mundo. Y el método de suicidio más utilizado, que esto puede variar un poco, pero dentro de los métodos más letales, como el arma de fuego, el ahorcamiento, el lanzamiento al vacío. Pero en nuestro país el ahorcamiento es el principal método utilizado. Otro dato bastante impactante es que el grupo de edad con más suicidios fue el de 20 a 29 años de edad, con 2,293 suicidios. Pero lo que es peor, increíblemente, es seguido por el grupo de 10 a 19 años de edad, que registró 1,160 suicidios en el 2020. De los 7,896 suicidios reportados por el INEGI, en cuanto a estados, bueno, el Estado de México ocupó el primer lugar con 832 casos, seguido por Jalisco con 651, y
En tercer lugar, Chihuahua con 541. Si vemos estadísticas pasadas, esto puede ir variando año con año. A veces es la península de Yucatán, ¿no? A veces es Chiapas, a veces es Tabasco. En fin, esto puede ir variando un poco, pero esto es lo que está pasando actualmente. Del 2021, bueno, pues todavía no tenemos datos, aunque pues tampoco podemos esperar que la situación sea muy alentadora para este 2021. Gracias, Emanuel, por todos estos datos y información tan importante. Solo quiero recalcar el tema, ¿no? De que del suicidio ha ido en aumento, ¿sí? Entonces, existirán temas del registro, ¿no? De cómo se registran los casos de suicidio en el país, pero lo que vemos, ¿sí? Es que ha ido incrementándose. Y eso es un problema y eso es algo que entonces tenemos que hacer intervenciones, tenemos que hacer algo para frenar un poco esta tendencia. Y el otro dato que me parece súper importante recalcar es que efectivamente es la población joven la que está realizando esta conducta y niños, es decir, si tú dices que el grupo etario de 10 a 19 años, pues incluye niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este grupo etario para mejorar su salud mental, para mejorar sus condiciones, ¿no? Programas a nivel de educación básica, ¿sí? Que sean que promuevan la salud emocional, la salud mental como una de las herramientas básicas, ¿sí? Entonces, tenemos que, insisto, empezar a enfocar las campañas. Ya que tenemos los conceptos básicos y los datos epidemiológicos, pues bueno, el gran tema, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para prevenir el suicidio? Sabemos que un alto porcentaje de las personas que tienen esta conducta cuentan con el diagnóstico de algún trastorno mental. No todas, ¿sí? Pero algunos de ellos. Entonces, quizá uno de los objetivos podría ser ampliar la cobertura en temas de salud mental, hacer diagnósticos y tratamientos adecuados. Esa es una idea, ¿sí? Pero, ¿qué otras cosas se te ocurren, Emanuel? Sí, sí, gracias, Sol. Bueno, definitivamente esto que acabas de comentar, este punto me parece de suma importancia, porque debemos de tener muy claro que si bien es la minoría de personas con un diagnóstico o con una patología psiquiátrica los que van a cometer suicidio, o sea, del total de personas que tienen diagnósticos o patologías psiquiátricas, solamente la minoría son los que cometen suicidio. Pero, visto del otro lado de la moneda, también es cierto que más del 90% de las personas que cometen suicidio tienen un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Que quede muy claro. Sí, el tener un problema de salud mental o adicciones es un factor de riesgo. De todos estos, la minoría de las personas que tienen este diagnóstico van a cometer suicidio. Pero cuando lo vemos al revés, cuando se estudia post-mortem a las personas que murieron por suicidio, resulta que más del 90% de los casos contaba con por lo menos un diagnóstico psiquiátrico. Y en este sentido, Sol, bueno, recientemente sabemos, y recientemente hablo que en junio del 2021, está recién salidito del horno, la Organización Mundial de la Salud lanzó el documento Live Life, Vivir por la Vida, que es una guía de implementación que consta de 4 intervenciones claves para prevenir el suicidio en todo el mundo. Este documento lo pueden encontrar, está en inglés y está en francés, en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y estas 4 intervenciones que propone este documento llamado Live Life es: 1, limitar y controlar el acceso a los métodos suicidas. 2, difusión responsable de noticias por parte de los medios de comunicación. 3, fomento de programas de salud mental en la población más joven, que es la población adolescente. Y 4, la detección temprana y seguimiento de todos los casos en el mundo. El objetivo de este documento, y a su vez el objetivo de las Naciones Unidas, es reducir
en 1/3 la mortalidad prematura para el año 2030. De la mano, y en este sentido, con todo lo que se está llevando a cabo sobre prevención a nivel mundial, hace algunos días México puso en marcha el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que se basa en 4 ejes: vigilancia, intervención, investigación y capacitación, con lo cual se pretende disminuir las tasas de suicidio en nuestro país. Y yo tengo toda la confianza de que poniéndonos todas las pilas como sociedad, vamos a contribuir a que no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, las tasas de suicidio cada vez sean menores. Pues muy interesante, Emanuel, y qué buena noticia acerca de este programa de prevención de suicidio. Definitivamente era algo que estaba pendiente, ¿no? Es decir, estructurar este programa y llegar a todo el país, involucrar a todos los que tenemos que estar involucrados realmente para reducir estas tasas de suicidio que estamos teniendo. Una de las cosas que me pareció importante y que también quisiera recalcar es con respecto a la difusión responsable de noticias por parte de los medios de comunicación. Estoy completamente de acuerdo contigo, porque efectivamente, pues tenemos, ¿no?, a la mano el Internet, ¿sí? Y siempre las personas ahí es donde buscan absolutamente todo, ¿sí? Entonces, sí es importante que los medios de comunicación, pero también las páginas, es decir, cuando las personas realizan ciertas búsquedas, pues tengan, ¿no?, a la mano el número de teléfono, ¿sí?, para buscar atención en salud mental, ¿sí? Entonces, lo que sería importante es enfatizar, ¿no?, que los medios de comunicación, cuando hagan el reporte de alguna conducta suicida, siempre se ofrezca los mecanismos con los cuales las personas pueden buscar atención en crisis, intervención en crisis o atención como tal en salud mental. Es correcto, Sol, porque los medios de comunicación o pueden ayudarnos a mejorar esta situación, transmitiendo y ofreciendo una ayuda a la población que lo necesita, o pueden ser un factor en contra, ¿no? Y hay muchos reportes en la historia de que cuando se maneja mal el tema del suicidio por parte de los medios de comunicación, lo que tiende a ocurrir es este efecto de copycat, en el cual se empiezan a reproducir, ¿no?, todo este tipo de conductas suicidas. Y que la población joven pues es mucho más vulnerable, ¿no?, a tener esa conducta copycat, ¿no? Entonces, pues obviamente es importante el adecuado reporte, ¿no?, de este tipo de noticias. Oye, y pues la pregunta del millón, Emanuel. Sabemos que la pandemia nos ha afectado a todos, ¿sí? Y que ha tenido un gran impacto a nivel emocional, a nivel mental. ¿Qué se sabe acerca de la conducta suicida y de suicidio en la pandemia? Sí, definitivamente es muy lamentable. Por un lado, toda la situación que vivimos, ¿no?, en nuestro país, que vivimos en todo el mundo con la pandemia. Definitivamente algo lamentable que ha generado muchas crisis, ¿no? La misma propia crisis generada por el COVID-19, que ha generado tanta morbimortalidad en todo el mundo, pero que se veían venir otras 2 crisis, Sol, ¿no? Veíamos venir una crisis financiera, una crisis económica tras un resguardo prolongado y que tarde o temprano tenía que hacer salir a la población. Y finalmente, pues una crisis que también se está viviendo en todo el mundo, que es una crisis en salud mental, ¿no? Una crisis en salud mental directa o indirectamente muy relacionada con la pandemia. Y es que es bien sabido que las dificultades asociadas a esta contingencia por COVID-19, así como las medidas sanitarias necesarias que se han tenido que realizar para evitar el contagio y la propagación del virus, siendo el distanciamiento físico la más eficaz de ellas, pues a la vez son considerados factores desencadenantes de conflictos en salud mental de la población en general. Y es que es bien sabido que a medida en que aumenta el aislamiento social y la soledad en cualquier persona, pues aumenta el riesgo de suicidio en población vulnerable, no en todas las personas, en poblaciones vulnerables.
Y COVID y suicidio, híjole, hay varios ejemplos. Hace algunos meses causó un gran asombro que países como Japón, el año pasado se reportaron más muertes por suicidio que por COVID. Y en nuestro país, ya hacíamos mención hace unos minutos, el 2020, año de pandemia, ha sido el periodo con más suicidios registrados en la historia de México. Pero recordemos en todo momento que la pandemia lleva aproximadamente 18 meses, más o menos, y que además debemos de ser bastante optimistas y que poco a poco esto se irá limitando. La pandemia será temporal, mientras que por el otro lado, el problema de llamado suicidio pues siempre ha existido. Y fuera de este año 2020 y lo que se registre en el 2021, por supuesto, que ha sido impactante en cuanto al crecimiento de la psicopatología, es temporal. Por lo tanto, esto nos quiere decir que debemos de hacer frente a otros factores de riesgo más determinantes y que han influido a lo largo del tiempo para tener al suicidio como un problema de salud pública. Sí, nos enfrentamos a una situación lamentable, a una situación histórica que afecta nuestra salud mental. Por lo tanto, por todo lo que hemos hablado, incrementa el riesgo de suicidio. Es un factor de riesgo, pero hay muchos otros y de peso más pesado que el propio COVID que debemos enfrentar para disminuir esta pues lamentable conducta. Oye, Manuel, y bueno, pues un poco mi reflexión de la pandemia es que nos hizo voltear a ver nuestra salud mental, nos hizo darnos cuenta que quizá necesitábamos ayuda en temas de salud mental, en la búsqueda de atención, ¿no? Ha ido en aumento a raíz de la pandemia, ¿no? Y fue porque muchas personas venían, ¿no? Con algunos temas quizá rezagados y ya la pandemia los hizo, ¿no? Buscar atención. Entonces, si podemos ver que algo positivo de esta pandemia, pues es eso, ¿no? Que empecemos a buscar y fomentar, ¿no? La atención en salud mental. Te cuento, Emanuel, que hay mucha gente conectada. Tenemos a más de 200 personas ahorita conectados en vivo, ¿sí? Hay varios comentarios y varias preguntas y me gustaría compartir algunas de estas contigo. Jimena Moreno nos comenta que es terapeuta y que 3 de cada 10 de sus pacientes tienen pensamientos de muerte o ideación suicida. Un poco lo que platicábamos antes, ¿no? Pues el hecho de estar en un ambiente seguro, ¿no? Y de hablar del tema, pues obviamente es un ambiente en el cual se ve, ¿no? Con mayor frecuencia, ¿sí? Este tipo de conductas y pensamientos, ¿no? Entonces, pues era importante que se les brinde la atención que requieren, por ejemplo. Pero Jorge Ramírez tiene una pregunta que dice, ¿cómo influye la familia a tener pensamientos suicidas? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Okay. Bueno, la familia es un problema del suicidio, se debe de ver como algo biopsicosocial, ¿no? Intervienen factores biológicos. Entonces vemos que a nivel de estudios sobre suicidio hay ciertos neurotransmisores que están más relacionados con esta conducta, serotonina, dopamina. Hay situaciones a nivel genético, con esto no quiero decir que el suicidio se transmita de padres a hijos, no para nada. Una situación genética es que hay varios genes o varios polimorfismos que están involucrados, ¿no? Y que son considerados como un factor de riesgo. Esto es por la parte biológica. De la parte psicosocial, bueno, hay varios temas que intervienen tanto como factores de riesgo como factores protectores. Uno que coincide, porque puede ser un gran factor de riesgo para cometer suicidio, pero a la vez puede ser un gran factor protector para disminuir o contener este tipo de conductas, es la familia. Es la familia, porque cuando hablamos de familia, hablamos de un todo, ¿no? De un todo. Es con las personas que
vivimos, es con las personas que aprendemos, es con las personas que nos cuidan, de las cuales, dependiendo de la edad, dependemos. Entonces, hay muchísimos estudios, Sol, que dicen que la disfunción parental, la presencia de psicopatología en los padres, esto es, ya sea que los padres así directamente hayan tenido conducta suicida o que tengan algún problema de salud mental o adicciones, ¿no? Y cualquier tipo de violencia o negligencia, violencia me refiero a abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, todos estos factores, hay infinidad de estudios que nos dicen que es uno de los principales factores de riesgo psicosociales para que las personas incrementen el riesgo de suicidio. Incluso se habla que incrementan de 10 a 20 veces el riesgo de suicidio en comparación con una persona que no tiene este tipo de dificultades. Gracias por esta información, Emanuel. Pero sí, efectivamente, ¿no? La familia es un eje muy importante. Otra de las preguntas relacionadas es, como familia, ¿cómo se puede apoyar a los hijos que están presentando esta conducta? Ok, bueno, yo creo que es una excelente pregunta. Siempre les digo a mis pacientes, a lo mejor todos lo hacemos, ¿verdad? Es que una cosa es ayudar y otra es quererle hacer al psicólogo o al psiquiatra. Gran error. Yo creo que les diría qué no hacer también. Como familia, no podemos rol de psiquiatra. A quien, cuando hablamos de que es un problema de salud pública y todos podemos intervenir o poner nuestro granito de arena para disminuir esta conducta, es también cada quien como haciendo lo que podemos hacer y lo que debemos de hacer. Como familia, lo que tenemos de realizar es estar al pendiente, porque hay algunos datos que nos sugieren, no que una persona se va a quitar la vida, ojalá supiéramos quién se va a quitar la vida y quién no. Si supiéramos, no habría suicidios, detendríamos a todos. Pero lo que sí podemos hacer es estar muy alerta, observar cuando empiezan a haber algunos cambios. Y justamente eso hablábamos de que la psicopatología está presente hasta en el 90% de personas que cometen suicidio. Entonces, hay señales de alerta que podemos identificar en cuanto a salud mental y adicciones, y como familia escuchar y buscar la atención adecuada, ¿no? Yo creo que como padres, hermanos, tíos, vecinos, es ofrecer esa ayuda que yo no te puedo dar, porque inclusive hasta la puedo empeorar si yo trato de medicarte, si trato de darte terapia o de decirte que nunca es en mal sentido, pero échale ganas, ¿no? Trata de no estresarte tanto, por favor, relájate. Y uno dice, bueno, pues si tuviera pues, si fuera por echarle ganas, no estaría así seguramente. Entonces, como familiares, debemos de identificar, estar alerta y llevar a los lugares indicados, ¿no? Que sería personal calificado en salud, en materia de salud y de preferencia en salud mental. Claro que sí, ¿no? Entonces estar al pendiente, observar a nuestras personas alrededor, ¿sí? Y obviamente ofrecer la ayuda para acudir con un profesional, ¿sí? Un profesional idealmente de la salud mental. Otra pregunta, por ejemplo, dice, ¿la muerte asistida puede considerarse suicidio? Si hubiera acceso a procesos así, ¿se reduciría la tasa de suicidio en México? Bien, como tal no se podría considerar como un acto suicida, ¿no? Porque el suicidio, yo les decía una definición de suicidio, pero la verdad es que es muy parecida a cualquier otra definición de suicidio que podamos encontrar, y es el acto realizado por la propia víctima. Entonces, inmediatamente una muerte asistida descartaría la situación de suicidio. En esa misma pregunta, bueno, hay algo muy interesante que realmente
es difícil saber o tener la respuesta si esto pudiera disminuir o influir, ¿no? O influir en que disminuyan los suicidios. Y suicidio es el concepto de que una misma persona intentó o logró quitarse la vida, ¿no? Trato de entender que esta pregunta va más allá de si estoy sufriendo, ¿no? Si tengo una enfermedad crónica, si por ahí hubo hace un par de años un caso en Holanda, ¿no? En donde una mujer joven había sufrido varios tipos de abuso y ella decía, yo quiero terminar con mi vida. Entiendo que por ahí pudiera ir esta pregunta muy interesante en la cual pues muchas personas tal vez ante esta situación, porque dentro de los factores psicosociales, pues el abuso sexual, la negligencia, distintos tipos de abuso, el acoso escolar, por ejemplo, en los niños, que son situaciones que están afectando, pillan a personas a dentro de su muchos ha conseguido que al tener una muerte asistida es que una persona que esté en situaciones muy graves de enfermedad, porque hay cuestiones psicosociales como los abusos que requieren otro tipo de manejo, ¿no? Que requieren una intervención, el denunciar ese tipo de abuso para darle seguimiento. La muerte asistida iría más allá a estas personas que tienen alguna enfermedad crónica, ¿no? En donde muchas veces los tratamientos son paliativos más que curativos y que muchos de ellos solicitan la muerte. Probablemente sí, no tengo la respuesta, probablemente pudiera disminuir un poco, ¿no? La conducta suicida, aunque es difícil dar una respuesta certera. Sí, es una pregunta tricky y porque efectivamente son poblaciones quizá diferentes, ¿no? Las que estarían, ¿no? En aquellas con conducta suicida, aquellas que tendrían o buscarían una muerte asistida, ¿no? Aún así es la toma de decisión sobre la propia vida, ¿sí? Y quizá por eso es la semejanza en estas poblaciones. Otra pregunta es si existe evidencia de activación cerebral específica durante la presencia de conductas suicidas como predecesores de este fenómeno. Bueno, acá nada más me adelanto, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Como puede haber algunos cambios, ¿no? A nivel cerebral, quizá no tan cuantificables, ¿no? Sabemos que en ciertas sustancias, ¿no? Obviamente, pero no sé tú qué opinas al respecto. Sí, hay algunos estudios en donde se han relacionado a algunos, se llaman marcadores biológicos para el suicidio, en donde por estudios de imagen de resonancia magnética funcional se puede ver cómo se encienden algunas áreas muy relacionadas con la impulsividad, ¿no? No todos los suicidios son impulsivos, es un error, pero sí la impulsividad es un marcador biológico, se llama impulsividad agresiva, que es un marcador biológico, también conocido como endofenotipo, que hay muchos estudios que han demostrado esta asociación. Hay estudios genéticos, pero bueno, tampoco hasta el momento que quede claro, me parece oportuno mencionarlo, no son estudios de protocolo. No si yo me acerco a Sol y le digo, Sol, fíjate que he tenido ideas de morir o he pensado que ya no sería bueno despertar, o incluso el tener un intento suicida, no es que Sol me vaya a hacer un protocolo en donde me tome un polimorfismo de serotonina o me haga una imagen de resonancia magnética funcional a ver si ahí sale. El diagnóstico pues es puramente clínico, ¿no? Pero sí, ante esta respuesta sí hay algunos estudios de marcadores biológicos o endofenotipos que muestran cierta asociación. Muchas gracias. Oye, Manuel, pues hay muchísimas preguntas en el chat. Solo voy a mencionar un par más porque tenemos el tiempo encima. Una pregunta es, ¿los docentes qué podemos hacer?
híjole, pueden hacer mucho. Eh, los, los, los menores de edad y algunos mayores de edad, refiriéndome a los universitarios, pues estábamos viendo en las estadísticas nacionales y mundiales que son de los grupos con más alta vulnerabilidad. Y en la mayoría de los casos pasan la mitad de su tiempo en las escuelas, ¿no? Eh, y esto nos lleva a que todo el grupo de docentes o trabajadores de la educación jueguen un papel fundamental en la detección. Y finalmente la detección forma parte de la prevención. Y es muy importante también no confundir con que ahora ellos son los responsables. Son la las personas pasan, los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes pasan mucho tiempo con ellos, ¿no? Inclusive para muchos niños, adolescentes y adultos jóvenes, las escuelas, las universidades son un centro de refugio por la mala situación que viven en su casa. Entonces, muchos jóvenes, yo tengo pacientes que tienen mucho acercamiento a sus maestros, ¿no? A sus profesores, y que ellos, ante cualquier abuso que les lleguen a comentar los menores, ante cualquier idea que les lleguen a compartir en cuanto a ideas de muerte, o inclusive a lo mejor no lo comparten, pero ven que, pues que pueden llegar en algún estado de intoxicación, o que llegan con huellas de maltrato, o que llegan con ojeras muy marcadas. Lo peor que pueden hacer es como hacer que no está pasando nada. Yo creo que en ese momento nos debemos de acercar, porque todo el mundo siempre recibe la ayuda con mucho agrado. Entonces, acercarse como docente si ven que algo de esto está sucediendo, ¿no? Y pues finalmente tratar de hacer algo, buscar la ayuda más adecuada. Coincido.